¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en un video completamente diferente. Y esto es porque les quiero traer 5 datos curiosos que tal vez sepan o no muchos sepan sobre México. Así que comencemos. El primer dato es que México tiene 3 nombres. El primero es el nombre oficial del país ante todo el mundo. El segundo es el nombre con el que lo conocen los amigos o los cuates de Latinoamérica. Y el tercero es el nombre con el que lo conocemos dentro del territorio que conforma este país. Y bueno, el primer nombre, el oficial, es Estados Unidos Mexicanos. Nombre que se adoptó porque directamente representa que México es un país que está conformado por muchos estados que se unificaron bajo una república para conformar una identidad más grande, que es el ser mexicano. El segundo es el nombre de los cuates, que es el nombre de México únicamente, como nos conoce el resto de Latinoamérica. Esto es recortado el nombre oficial a únicamente México. Y el tercero es la República Mexicana, nombre que conocemos internamente porque todos los estados que conformamos los Estados Unidos mexicanos somos o estamos conscientes de que conformamos una república federal constitucionalista. Esto es decir, que somos un grupo de estados que somos independientes uno del otro, es decir, los 32 somos independientes y tenemos nuestra propia forma de dictar nuestras leyes, y de igual manera contamos con nuestra propia constitución, que es la constitución estatal, y de igual manera contamos con nuestras propias cámaras de diputados y de senadores. Pero también están las cámaras de diputados y senadores federales con sede en la Ciudad de México. El segundo dato curioso es con respecto a nuestro territorio nacional. El territorio nacional que actualmente ocupa México, como lo ven aquí, oficialmente tiene 2 golfos, pero uno de ellos solo es el más conocido. El primero, pues tú dirás, es el Golfo de México, que se encuentra en Veracruz. Y dirás, ¿dónde se encuentra el otro? Pues el otro, fíjate bien, que el otro se encuentra en lo que es el estado de Baja California Norte y Sur, junto con lo que colinda con Sonora y Sinaloa y parte de Nayarit, que es conocido como el Golfo de California o el Mar de Cortés. Este mar, incluso bajo un debate sospechoso, se dice que no pertenece a aguas mexicanas, pero nosotros estamos conscientes que sí, ya que otros países se quieren apoderar de él, Estados Unidos, es que dicen que no es nuestro. El número 3 es con respecto a los símbolos patrios. Hay 3 símbolos patrios que nos identifican como mexicanos en el resto del mundo, y que incluso esos símbolos patrios los debemos a los personajes que son considerados los peores villanos dentro de la historia de México. El número 1 sin duda es la bandera. La bandera de los Estados Unidos mexicanos, esa bella tricolor y su águila en medio, es sin duda un símbolo que nos heredó el peor villano de la historia, Su Majestad Agustín I de Iturbide, el cual la utilizó originalmente en el ejército trigarante, la cual está conformada por una corona, ya que él se autoproclamó después emperador y fue de hecho el primer emperador de México. El segundo símbolo es el himno nacional mexicano, esa bella letra que se conforma con estrofas que hablan sobre religión, guerra y unión. Claro, pues es que siendo un país que se la pasaban invadiéndonos, pues como no íbamos a hacer un himno así, ¿no? Es como, no, pero bueno. Este símbolo patrio se lo debemos al peor enemigo de la nación por haber perdido Texas y la parte norte del país, o que también dicen algunas otras fuentes que se la vendió a los Estados Unidos, pero pues todo en realidad fue cuestión del Tratado Guadalupe Hidalgo, el cual es el himno nacional mexicano, ya que él creó el concurso para poder tener un himno nacional en el cual participaron muchas personas
y el cual ganó en música el compositor catalán Jaime Nuno y en letra el escritor y poeta Francisco González Bocanegra, el cual sin duda es una historia muy interesante de cómo fue el que él escribió la letra, ya que él originalmente no quería participar, pero su prometida fue quien lo obligó a que hiciera una letra para concursar en dicho concurso. E irónicamente fue esta la letra que ganó y la que actualmente entonamos todos los lunes si vas a escuela pública a nivel de primaria y secundaria. El tercer símbolo, oye, en realidad él dejó dos símbolos y también es considerado un desgraciado en la historia de México. Bueno, él dejó dos símbolos. El primero es la escultura llamada la Victoria Alada, o que tú conoces como el Ángel de la Independencia. Esta escultura en la cual todos vamos a festejar que haya ganado la selección y que haya alguna victoria por parte de nuestro país y nos haga sentir orgullosos, pues es donde todos se juntan a celebrar y a sacar lo más mexicano que tengan. Ya sabes, con banderas, pelucas y pintándose la cara con los símbolos de la bandera. Y también dejó la arenga que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el aniversario de la gesta por la independencia de México. En concreto, el Grito de Dolores. ¿Quién es este personaje? Dirás tú, que dejó el Ángel de la Independencia, dejó la arenga. Pues es alguien que nuestros maestros de historia en primaria y secundaria no se cansan de decirnos que celebramos el 15 de septiembre porque era su cumpleaños, cuando en realidad ya se festejaba desde anteriores ocasiones, pero en fin. Este sin duda es el general Porfirio Díaz Mori. Ah, sí. Así que la próxima vez que hables mal de Porfirio Díaz, recuerda que él te dio el ángel. ¿Y dónde a ver dónde vas a celebrar esa euforia mexicana que tienes por alguna victoria, eh? A ver, dime. Ok, el cuarto es muy confuso, es decir, la diferencia entre Distrito Federal y Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia, dirías tú? Bueno, originalmente la Ciudad de México es una entidad que desde incluso durante el virreinato se mantenía el nombre. Esto porque cuando los españoles colonizaron o conquistaron lo que era la antigua México Tenochtitlan, se quedó después ya como registro cuando se creó la Nueva España que la ciudad principal donde estaba Tenochtitlan se iba a llamar Ciudad de México porque era la zona central donde se encontraba el poder tanto del virreinato como del imperio azteca recién caído. Y así se mantuvo hasta incluso después de la independencia de México. Y así todo lo conocimos, pero después resulta que el gobierno quería realizar en su primer cuadro, que es del centro histórico, es decir, del Zócalo a kilómetros a la redonda, un distrito federal. ¿Y qué es un distrito federal? Un distrito federal es donde el gobierno iba a tener sede tanto de la Cámara de Representantes, que es decir, Cámara de Diputados y Senadores, así como del Palacio Nacional, que es donde anteriormente llegaron a vivir algunos presidentes de México. Y esos kilómetros solo era considerado el Distrito Federal. Pero como fueron pasando los años y se aperturaron nuevas sedes para los diputados y senadores, pues en realidad muchos empezaron a llamar Distrito Federal a toda la Ciudad de México porque se fue expandiendo este Distrito Federal. Tomando en cuenta que se abrió la torre de la Cancillería Mexicana en Tlatelolco, la Cámara de Diputados y Senadores se colocó actualmente en San Lázaro, que está en la delegación Iztacalco, y así fue como se fue expandiendo. Entonces después muchas personas ya llamaban únicamente DF o México a la Ciudad de México. Pero ¿qué pasa? Que a partir de unas fechas hacia acá fue que se decidió cambiar el nombre del Distrito Federal a Ciudad de México. Y esto no solo es un cambio de nombre, sino también incluye un cambio político. Porque si tú recuerdas, anteriormente decíamos que eran 31 estados y un distrito federal. Pero al ser distrito federal dejábamos en desventaja a los demás estados, porque el tener el título de distrito federal simbolizaba o significaba que únicamente tanto la Cámara de Diputados, senadores, la banca nacional, es decir, el Banco Central, el Banco de México,
y el presidente de la República se iban a encontrar en ese lugar y eran inamovibles, dando o gozando de ciertos privilegios a la región de la federación que gana estas entidades. Entonces por eso es que se decide que, para ya no ser injustos, se le quite el título de Distrito Federal a Ciudad de México y así se vuelve un estado más. Es decir, que a partir de ahora, si quieren las cámaras de representantes, la banca central y el presidente, pueden cambiar sus sedes a cualquier otro estado de la República, porque ya no están ligados a un distrito federal. De igual manera, unado a ello, la Ciudad de México adquirió mayor autonomía, porque al ser un distrito federal, quien gobierna la Ciudad de México es directamente el presidente y la Secretaría de Gobernación. Pero al ser un estado más, tiene ya su propio gobernante, que ya se tenía anteriormente, pero no tenía tanto en juego, y ahora sí. Y que ahora también ya tiene su propia constitución y su propio parlamento, es decir, el Tribunal de la Ciudad de México. También unado a ello, que tenemos ya un presupuesto como estado y ya no como un distrito federal. Es decir, ganamos y perdimos. Ganamos autonomía, pero perdimos dinero. Algo más o menos así. Sí, ya sé. Es muy complicado y muy difícil de entender. Si no lo captaste bien, puedes regresar al video para entender la diferencia. Ciudad de México, DF. Bueno, ya te lo expliqué, ¿no? Ahora bien, ¿por qué somos una república? Esta es una pregunta muy interesante. Bueno, somos una república porque, imagínate, no concibas a México como un país. Imagínate que hay un grupo de micronaciones. La nación de California Norte, la nación de California Sur, Ciudad de México, la nación de Yucatán. Pues todas ellas deciden o piensan que si se encuentran solas por su tamaño, economía y riqueza, su propia identidad, pues deciden que no van a poder competir contra otras grandes naciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden juntarse para hacer un país, pero tomando en consideración muchos puntos importantes. El número uno de ellos es que todos los ciudadanos van a ser considerados igual, es decir, no porque seas de Guerrero, de Yucatán, de Baja California, de Michoacán, vas a ser un ciudadano de segunda. No, todos son iguales. Número dos, todos van a conformar un fondo, es decir, esto basándose en cobrar impuestos a sus ciudadanos y al crear este presupuesto o fondo puedan dispersarlo de manera equitativa hacia los demás estados. Ojo, equitativamente, no igualitariamente, porque si todos recibieran lo mismo, no sería muy justo. Equitativamente es decir, que si tú, siendo un estado rico como Ciudad de México, como Nuevo León, como Jalisco, pues te solidarizas con los demás estados que no tienen la misma suerte que tú, es decir, los estados del sur, como lo que son Oaxaca, Chiapas, que presentan los índices de pobreza más grandes en México. Número 3, se conforma una constitución nacional, pero sin perder su autonomía. Esto es decir, que la ley va a marcar algo, pero solo si la constitución estatal marca una cosa diferente, se actúa bajo esos reglamentos. Número 3, se mantiene una policía por estado, ya que esta policía deberá conocer su propio sistema judicial, su propio código de vialidad, ya que el código de vialidad que tenemos en Ciudad de México no es el mismo que se tiene en Morelia o que se tiene en Guadalajara. Así también que cada estado va a tener su propia constitución para no perder su autonomía como estado asociado independiente o como únicamente estado de la república. Así también que todos los ciudadanos, siendo parte de la república, tienen el mismo derecho de votar y ser votados. Es decir, que tienen que votar por algún gobernante, pero también tienen derecho a poderse presentar como candidato de algún partido político, ya sea estatal, municipal o nacional, para las competiciones o para las elecciones, ya sea de diputado, senador y presidente de la república. Así de igual manera, se estipula que el presidente es una persona que solo va a durar durante 6 años en el poder,
y que podrá ser del pueblo, ya que en este caso cualquier ciudadano que pertenezca a un partido político siendo mexicano y siendo parte de la federación podrá ser votado. Anteriormente se manejaba que solo podía ser votado si eras hijo de padre y madre mexicano, pero por culpa de Fox fue que los diputados y senadores cambiaron la I por una O, es decir, ya no obligándote a que seas ciudadano mexicano por ambos padres, sino ya únicamente uno de tus dos padres tiene que ser mexicano para que tú puedas acceder a una gobernatura, a alguna jefatura o alguna diputación en México. Y eso fue todo por hoy, amigos. Ya sé, es un video bastante corto, pero es que es algo que yo quería comentarles de manera más concreta. Ya sé, yo prometí más videos continuos. Ténganme paciencia. Ya ahorita estamos ahí arreglando algunas situaciones para que ya podamos tener videos más seguidos. No se te olvide ver los demás videos, compartirlos, darle like y hacer que esta comunidad crezca más y más. Este bonito proyecto en el cual te quiero mostrar datos curiosos, muchos más lugares de nuestro bonito país que es México. Así que yo soy Reinhardt, nada más que agregar, me despido, hasta la próxima. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who